El libro de Jueces, comenzamos por la introducción, hoy vamos a ver el capítulo 1. Mamá y papá me tratan como si fuera un niño. No puedo conseguir trabajo si no tengo experiencia. ¿Y cómo tendré experiencia si no encuentro trabajo? Los adolescentes pasan por varias crisis al empezar a madurar hasta convertirse en adultos responsables. En cierto modo, el libro de los jueces narra la adolescencia de Israel, sus dificultades con Dios en la época en que se convierten en una sociedad sedentaria y agrícola. Es un periodo con grandes líderes que recibían el Espíritu del Señor para ayudar a que su pueblo madurara. El esquema va desde el 1 al 2, la conquista del Canaán por los israelitas; del 2 al 3, la visión de conjunto sobre el periodo de los jueces; del 3 al 16, la historia fragmentada y anecdótica de los jueces; y del 17 al 21, apéndices. De 17 y 18, la migración de las tribus de Dan; y 19 al 21, la guerra contra los benjaminitas. Como datos tenemos que el periodo descrito es del año 1220 a 1040 a.C. El autor es anónimo de la tradición deuteronomista al inicio del desierto de Babilonia. Fecha de redacción del 587 al 538 a.C. Y los temas son: Dios elige a personas y les da el poder de su espíritu para proteger a su pueblo. En esta presentación, el libro de los jueces narra las dificultades que enfrentan las tribus de Israel para vivir en fidelidad a Dios y en paz con los pueblos extranjeros. Presentan cómo Dios atiende sus oraciones y les envía hombres y mujeres extraordinarios para apoyarlos. A estos líderes famosos, Gedeón, Débora, Sansón y otros 9, se les llama jueces. No son jueces responsables de dictar sentencias en la corte, sino líderes elegidos por Dios para dirigir a los israelitas en tiempos de crisis religiosas y políticas. Este libro es un escrito de la escuela deuteronomista que tenemos que ver en la introducción de los libros históricos, y relata la historia que probablemente empezaron como leyendas regionales sobre héroes locales. Después, al reunidas y editadas por el autor de Jueces, se convirtieron en historias nacionales que afirmaban la fidelidad de Dios como único camino para la seguridad personal y del pueblo. En el libro de Jueces vemos el juicio de Dios está siempre marcado por su disponibilidad de salvación y de restauración de la alianza. Permite descubrir el sentido de la historia, invita a la oración y a la fidelidad en los momentos de elección, señala que las decisiones deben ser hechas a la luz del plan de Dios y reafirma que podemos confiar en Dios en todas las dificultades, tanto grandes como pequeñas. Se notan ya dos tendencias entrecruzadas que serán más evidentes conforme avanza la historia. Ciertos israelitas deseaban una monarquía al estilo de otros pueblos y algunos pensaban que tenerla era falta de fe en Dios. La conquista de Canaán, eso es lo que vamos a ver ahora en el capítulo 1, ¿sí? La conquista del Canaán por los israelitas, la ocupación progresiva de Canaán, la campaña de Judá contra los cananeos. Capítulo 1 de Jueces. Después de la muerte de Josué, los israelitas consultaron al Señor diciendo: ¿quién de nosotros será el primero en subir a luchar contra los cananeos?
El Señor respondió: que suba Judá, porque yo he puesto el país en sus manos. Entonces Judá dijo a su hermano Simeón: sube conmigo al territorio que me ha tocado en suerte. Atacaremos a los cananeos y después yo iré contigo al territorio que te ha sido asignado. Y Simeón lo acompañó. Cuando Judá subió, el Señor puso en sus manos a los cananeos y a los pericitas, y derrotaron a Besec a 10.000 hombres. Allí se encontraron con Adoni-Besec, combatieron contra él y derrotaron a los cananeos y a los pericitas. Adoni-Besec trató de escapar, pero ellos lo persiguieron, lo capturaron y le cortaron el dedo pulgar de las manos y de los pies. Entonces Adoni-Besec exclamó: 70 reyes con los pulgares de sus manos y de sus pies cortados recogían migajas debajo de mi mesa. Y ahora Dios me retribuye de acuerdo con lo que hice. Luego lo llevaron a Jerusalén y allí murió. La tribu de Judá atacó a Jerusalén, la tomaron, pasaron a sus habitantes al filo de la espada e incendiaron la ciudad. La conquista de Hebrón. Luego, la tribu de Judá fue a combatir contra los cananeos que habitaban en la montaña, el Negev y el Cefelá. Judá avanzó contra los cananeos que habitaban en Tequiriat Abab. Habitaban en Hebrón, en Hebrón. Habitaban en Hebrón. Hebrón se llamaba en la antigüedad, antiguamente, Kiriat Arba, así se llamaba antes. Y derrotó a Sesai, a Jimán y a Talmai. Desde allí subió contra los habitantes de Debir, que antes se llamaban Kiriat Sefer. Entonces Caleb dijo: al que derrote y conquiste a Kiriat Sefer, yo le daré como esposa a mi hija Axa. El que la conquistó fue Oniel, hijo de Kenaz, y hermano menor de Caleb, y éste le dio como esposa a su hija Axa. Cuando ella llegó a la casa de su esposo, éste le sugirió que pidiera un campo a su padre. Ella se fajó del asno y Caleb le preguntó: ¿qué quieres? Quiero que me hagas un regalo, le respondió. Ya que me has mandado al territorio del Negev, concédeme al menos un manantial. Y él le dio el manantial de arriba y el manantial de abajo. Fracaso de Judá en el territorio marítimo. Los del clan de Jobab, el kenita, que había sido suegro de Moisés, subieron con la tribu de Judá desde la ciudad de Palmares hasta el desierto de Judá, al sur de Arad, y se establecieron entre los almalecitas. Judá, por su parte, se fue con su hermano Simeón, y ellos derrotaron a los cananeos que habitaban en Cefat y consagraron la ciudad al exterminio total. Por eso la ciudad se llamó Jormá. Pero Judá no pudo apoderarse de Gaza y su territorio, ni de Ascalón y su territorio, ni de Ecrón y su territorio. El Señor estaba con Judá y éste pudo ocupar la montaña, pero no logró desposeer a los habitantes de la llanura, porque estaban equipados con carros de hierro. De acuerdo con lo establecido por la ley, con lo establecido por Moisés,
Hebrón fue asignada a Caleb, y él expulsó de allí a los 3 hijos de Anac. La tribu de Benjamín, en cambio, no pudo desposeer a los jebuseos que habitaban en Jerusalén. Por eso los jebuseos continúan habitando en Jerusalén con la tribu de Benjamín hasta el día de hoy. Bueno, vamos a entrar en oración. La hija de Caleb, Acsá, pidió fuentes de agua como regalo de boda. Su nuevo hogar estaría en el desierto y sabía que su familia necesitaba o necesitaría manantiales de agua fresca. Acsá no temió pedir lo que realmente necesitaba. Medita unos momentos sobre las siguientes preguntas. Después ora a Dios sobre las necesidades profundas y significativas que tienes tú y tu familia. ¿Qué le quieres pedir a Dios hoy? ¿En qué ocasiones te has sentido como un desierto estéril, seco y sin vida? ¿Cómo te relacionas con Dios en esos momentos? Háblale con toda confianza. Muy bien. Ahora continuamos con el texto, la conquista de Betel. La casa de José, por su parte, subió contra Betel, y el Señor estaba con ella. La casa de José envió espías a Betel, la ciudad que antiguamente se llamaba Luz. Y cuando los espías vieron a un hombre que salía de la ciudad, le dijeron: muéstranos el acceso a la ciudad y te perdonaremos la vida. Él les indicó el acceso de la ciudad y ellos pasaron a sus habitantes al filo de la espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. El hombre se dirigió al país de los hititas y fundó una ciudad a la que llamó Luz. Este es el nombre que tiene hasta el día de hoy. Conquistas y fracasos de las tribus del norte. Manasés, en cambio, no pudo adueñar de Bet-Sean y de Tenac con sus respectivas ciudades dependientes. Tampoco desposeyó a los habitantes de Dor, de Ibleam y de Megiddo con sus respectivas ciudades dependientes, sino que los cananeos continuaron ocupando ese territorio. Pero cuando Israel se hizo más fuerte, obligó a los cananeos a pagar tributo, aunque no llegó a desposeerlos. Efraín no pudo desposeer a los cananeos que habitaban en Geser, de manera que estos continuaron viviendo en medio de él, en Geser. Zabulón no desposeyó a los habitantes de Quitrón, ni a los de Nahalol. Los cananeos continuaron viviendo en medio de él, pero fueron obligados a pagar tributo. Aser no pudo desposeer a los habitantes de Aco, de Sidón, de Mahleb, de Achzib, de Afric y de Rehob. Por eso, la tribu de Aser se estableció en medio de los cananeos que ocupaban el país, ya que no pudieron desposeerlos. Tampoco Neftalí pudo desposeer a los habitantes de Bet-Semem, ni a los de Bet-Anat, y se estableció en medio de los cananeos que habitaban en el país, pero los habitantes de Bet-Semes y de Bet-Anat fueron obligados a pagar tributo. Los amorreos, obligados a la tribu de Dan a replegarse hacia la región montañosa, impidiéndole bajar hasta el llano. Los amorreos pudieron permanecer en Jerez, en Ayalón y en Salbim, pero cuando la casa de José afianzó su poder, fueron obligados a pagar tributo. En cuanto a los edomitas, su frontera se extiende desde la cuesta de Acrabim a partir de la roca y continúa hacia arriba.
Bueno, y hasta ahí nomás es la lectura de hoy de Jueces capítulo 1. Besos y bendiciones, los amo. Gracias por ser y estar. Hasta mañana.